vamos a leer un versículo de la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Es una epístola, una carta que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, que él estaba aprendiendo cómo ser pastor en la ciudad de Éfeso, una ciudad muy pecadora, de mucha corrupción, pero también mucha actividad cultural, también actividad comercial. Así que estaba, tal vez tendría las presiones que tenemos nosotros hoy. Ahí estaba Timoteo, y entonces el apóstol Pablo le da una exhortación y también una visión profética acerca de lo que van a pasar en los últimos tiempos. Así que creo que nosotros estamos involucrados con este versículo. Dice 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo serán los tiempos de los últimos días? Peligrosos. Cuando se escribió la Biblia y el apóstol Pablo estaba escribiendo este pasaje, lo estaba escribiendo en griego, porque ese era el idioma que era oficial en todo el Imperio Romano. Y cuando escribió, puso peligroso, la palabra que escribió en griego es la palabra jalepos, que es una palabra que habla de ferocidad, habla de animales salvajes. También se usa esta palabra cuando el mar está muy embravecido al punto de naufragar. Eso mismo es justamente esa palabra, ¿no? Peligroso. De hecho, en la Biblia se usa 2 veces. Se usa aquí en este pasaje y también se usa en Mateo 8:28, cuando habla de que Jesús se enfrentó a 2 endemoniados gadarenos. Y esos endemoniados dice que eran feroces, crueles y temibles, y nadie pasaba por ese lugar. Así que es una palabra que nos revela un significado bastante fuerte. Es como decir horror, es como decir algo feroz, tremendo, terrible. Y cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, tal vez en su mente estaría pensando el problema que iba a venir, ¿no?, más adelante. ¿Qué será en estos últimos tiempos? Y tantas cosas. Cuando leemos Apocalipsis, cuando leemos a otros hermanos nuestros, profetas de Dios, que escribieron la Escritura, y por ejemplo Juan, describiendo cosas que él supongo que estaría viendo hasta en su visión cosas tecnológicas que no tenía ni idea de qué era, ¿no? Entonces, él escribe ahí con símbolos para que uno pueda también entender y ver el mensaje que quiere transmitir. La realidad es que lo que dice el apóstol Pablo, cuando nosotros empezamos a ver nuestra realidad, decimos, estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos creen eso? Estamos en lo que dice el apóstol Pablo aquí, en los últimos tiempos. Por eso necesitamos discernimiento espiritual para entender este tiempo. Cuando uno está pasando por un tiempo peligroso, desde este concepto, parece que estamos tan envueltos en la presión de esta cultura que tal vez ni siquiera nos estamos dando cuenta del peligro que tiene. Y de pronto, en nuestra familia y en nuestro trabajo y hasta en nuestras iglesias, algunas de estas situaciones empiezan a acomodarse a la realidad. Y es necesario entender, discernir. Discernir es saber discriminar en lo que es bueno y lo que es malo. Fíjese que esta palabra no le gusta mucho al mundo, la palabra discriminación. Y estamos de acuerdo en que uno no tiene que hacer discriminación racial y tantas otras cosas. Pero este sentido de discriminar es, quita lo bueno de lo malo y quédate con lo bueno. Discrimina, lo que es malo no sirve, va a la basura o va al fuego. Lo que es bueno es lo que te tienes que quedar. Por eso el apóstol nos anima a darnos cuenta que estos tiempos realmente son peligrosos. Y si tenemos conciencia, entonces vamos a tomar acción por lo que significa este tiempo. El Señor Jesús también exhortó a los fariseos porque ellos teóricamente dice que sabían todo el Antiguo Testamento de memoria y te daban explicaciones, pero a la hora de discernir, espiritualmente hablando, no tenían ni idea. Por eso Jesús dice, ustedes saben discernir muchas cosas y leen la Escritura y a veces dice, inclusive pueden ustedes discernir si va a llover o no mañana. Tienen la claridad, claro, no había servicio meteorológico, pero tenían una percepción de la naturaleza que le podía ayudar en eso. Pero dice, ustedes no saben distinguir el tiempo.
hablando de que Jesús estaba entre ellos y para ellos era un hombre más. De hecho, era un hombre que les molestaba porque les decía la verdad del asunto. Entonces Jesús habla acerca de ese discernimiento que hay que tener. Un discernimiento especial para darnos cuenta de la realidad en que estamos viviendo. ¿Cuáles son algunas evidencias? Saben que el apóstol Pablo en este capítulo hace una descripción del carácter de las personas que va a haber en los últimos tiempos. Vamos a leer desde el versículo 2 para darnos cuenta el carácter moral corrompido en el mundo como una primera señal de los últimos tiempos. Es algo muy fuerte que podemos nosotros observar aquí en la Escritura, porque esto se habla de una manera mucho más profunda de lo que han pasado las peores crisis o situaciones que ha habido en el mundo. Lo que está sucediendo hoy es muy importante darnos cuenta. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, la palabra es filautos, es decir, me amo a mí. Pongo mi yo en primer lugar. Y lo demás no importa. Si usted ve la realidad cultural en la que estamos viviendo, el egoísmo ahora pasa a ser una virtud increíble. Hace 40 años atrás era terrible para cualquiera que alguien sea egoísta. Pero hoy parece que esto es lo que llama la atención y lo que te hace empoderado tú mismo. Dice, también serán avaros. La palabra avaros es amor al dinero. Tan cruel que no va a importar todo lo demás, no importa las personas, no importa las ganancias. Después dice vanagloriosos, eso habla de fanfarrones que ostentan más de lo que tienen, soberbios, arrogante, mostrarse por encima de otros, blasfemos, viene de la palabra blasfemia en griego, que significa deleite en el insulto. Les gusta insultar y se jactan del insulto de otros. Yo no sé si usted tiene alguna idea de los TikTok y algunos videos que hay en YouTube y demás, porque esto es lo que está pasando. Desobedientes a los padres. Ya la juventud no tiene respeto ni honra por sus padres. Dice ingratos, habla de ser desagradecidos. Impíos, significa sin respeto por las leyes de la vida, no les importa. Y que la verdad es que es triste ver que hay personas conocidas y famosas que pueden defender a un pulpo, no maten al pulpo, y ha tenido no sé cuántos abortos en su vida. Es que está totalmente distorsionado, ¿no? Estamos defendiendo un pulpo y no estamos defendiendo la vida humana porque todavía no nació. Y creen que recién cuando nace tiene vida. Cuando Dios, y en su palabra, dice desde el mismo momento de la concepción hay vida. Por eso dice, se ha respetado, no, ya no se respeta más las leyes de la vida. Dice, escuche esto que interesante, dice, sin afecto natural. Originalmente significa sin amor de familia. Porque no reciben amor de familia y ellos no transmiten amor de familia. Es totalmente distorsionado. Por eso hay tantas familias disfuncionales. Por eso es la situación que se está viviendo en este tiempo. Dice, implacables. Implacable significa odio sin tregua, amargura inflexible. Te voy a hacer la vida imposible hasta que logre mi objetivo. Después, calumniadores. La palabra en griego calumniadores, escuche, es diabolos. Ya sabe qué se trata, ¿no? Seguidores del gran calumniador que es el diablo. La calumnia, la falta de respeto por la palabra, tratando de injuria a otra persona. Después dice intemperantes. La palabra intemperante significa deseos sin control. ¿Usted está viendo eso? Deseos sin control. Deseos sexuales sin control. Ya no parece que no hay límites. No hay límites de género, no hay límites en ningún sentido. La pornografía hoy parece venta de caramelo, a comparación de años atrás. Es algo que realmente está destruyendo la sociedad. Y lo que es el consumismo, el materialismo, es terrible. Y preste atención porque parece que esto, sí es el mundo. ¿No puede ser que esto también esté dentro de nosotros, en nuestras familias? ¿Puede ser que algo de esto se haya infiltrado dentro de nosotros?
porque estamos en tiempos peligrosos y la verdad es que es difícil poder sobrellevarlo si vamos a la palabra de Dios. Miren, los varones tenemos algunas luchas particulares con el sexo, ¿saben? Y parece que todo lo sexual es muy atractivo, así que sitios pornográficos y demás, y todo esto parece más atractivo. Pero, ¿qué pasa con las damas, hermanas? Puede que muchos también tengan esa atracción, pero yo creo que el consumismo es mayor, ¿no? Lo atractivo, lo aparente. Quiero hablar con esto con libertad porque el testimonio de Alexandra a mí me lo respalda, ¿no? El hecho de Alexandra gasta menos que yo. Ella sabe hacer las cuentas y esto no nos conviene y esto no es necesario. Así que para mí es una bendición. Así que yo me atrevo a decirle esto, el tema del descontrol en cuanto a compras. Ay, pastor, compras, tarjeta de crédito. No hay control. Hay una maestra de escuela que dice, los hombres simplemente no entienden que comprar es nuestra droga por elección. ¡Wow! Droga por elección. Dice, atravesar la puerta del mall es como atravesar las puertas del cielo. Dios hizo la cajuela para que las mujeres escondieran las bolsas de las compras. Una joven profesional dijo lo siguiente, ir de compra es mi recreación, es mi forma de consentirme a mí misma. Cuando entras a un centro comercial y ves todas las tiendas, es como si algo se apoderara de ti y quedaras atrapada en ello. La verdad es que no lo entiendo. ¿Es cierto esto? ¿Es verdad? ¿Hay alguien que puede decir amén? Sí, ¿no? ¿Les pasa a algunos? Ok. Fíjense que el descontrol de los deseos nos pasa a todos. No solamente a los varones, no solamente a las mujeres, también a los niños, a los jóvenes, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la sociedad sabe que puede generar nuevas necesidades en base a los deseos. Así que se instalan deseos que realmente no lo sabíamos, ahora están en nosotros, y también las oportunidades de consumir a través de esas nuevas necesidades. Y nosotros a veces caemos en esto. ¡Ay, qué lindo, qué interesante! Pero fíjense que todo esto, aunque parece trivial, es una revelación apocalíptica del concepto, de la actitud que va a tener el hombre en los últimos días. Dice esto, descontrol, el deseo está totalmente descontrolado. También dice que van a ser crueles, es decir, salvajes, sin sensibilidad, aborrecedores de lo bueno, es decir, vamos a ir en contra de todo lo que es bueno, todo lo que dice la Biblia que es bueno, pues nosotros vamos a hacer todo lo contrario. Y ustedes dicen, ¿en serio? ¿Dónde se ve eso? Bueno, ya se lo voy a explicar. Traidores, quiebran pactos y amistades, impetuosos, lanzados, precipitados, actúan sin pensar. Infatuados significa henchidos de presunción. Amadores de deleites. La palabra griega es filédonos. Filédonos. De acá viene hedonismo, que hoy por hoy también nuestra sociedad lo está reflejando en todo sentido. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán el efecto de ella. Apariencia. Oh, sí, no, yo respeto la vida humana. Oh, sí, yo respeto todas las religiones. Oh, sí, yo respeto. No, pero yo quiero que haya entonces esta tolerancia. Pero estos grupos no tienen tolerancia. Tú le dices la verdad de la Biblia y te quieren matar o meter de preso, lo mínimo. No hay tolerancia. La realidad es esto. Defienden cierta apariencia de piedad, pero no la practican. Lamentablemente lo vemos hasta dentro de las iglesias también. Apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. No, sí, nosotros respetamos, ¿no?, a todas las religiones y respetamos que Jesús murió en la cruz, pero niegan el sacrificio de Cristo, niegan la obra que hizo Jesús en la cruz y que ha sido perfecto para cancelar todos nuestros pecados, perdonar nuestras faltas, quitarnos la culpa, darnos vida eterna. Y eso lo dice la palabra. Por eso hoy a la mañana orábamos y decíamos, las universidades les están mintiendo a los jóvenes. ¿Quién defiende la verdad? La universidad le miente a los jóvenes. Así que padres, ustedes le tienen que hablar a sus hijos y decirles la verdad.
de lo que dice la palabra de Dios exactamente. Por eso, fíjese, les recuerdo la publicidad de Satan.com, donde todo lo que acabamos de leer se puede describir fácilmente en una actividad, en esta. Todo lo que acabamos de leer está ahí. Y esto es lo que va a pasar esta semana. Entonces, la realidad es que nosotros deberíamos distinguir los tiempos, porque satanismo no había en la época del apóstol Pablo, había otras cosas. Pero esto es una realidad actual de lo que está sucediendo ahora y de que nos está afectando a nosotros aquí nomás, porque también es cierto que tenemos a nuestros vecinos de Salem, con toda esa realidad de hechicería, ocultismo y brujería que para algunos solamente es mero turismo, pero no saben que hay una realidad espiritual atrás de todo eso. Así que el carácter de los hombres de los últimos tiempos manifiesta ese tiempo que ya fue descrito por la Biblia. En segundo lugar, segunda descripción, los desastres naturales. ¿Usted vio la realidad que está pasando en el mundo? Lo que está pasando ahora, Jesús ya lo dijo. Jesús ya explicó lo que va a pasar en los últimos tiempos. Mateo 24:7. Jesús dijo, habrá pestes y hambres en diferentes lugares. Miren, hambre siempre hubo, pero cómo está creciendo el hambre es realmente terrible. Hay una página ahí en Save the Children que dice que por un año mueren 3.1 millones de niños de hambre solamente. Y después dice que hay 149 millones de niños menores de 5 años que sufren desnutrición crónica. No le echemos la culpa a Dios, porque la frase típica para lavarse las manos de esto es, ay, si Dios existe, ¿dónde está? ¿Por qué los niños se mueren de hambre? No es culpa de Dios. Dios ya dijo que el hambre iba a estar, así que tendríamos que haber hecho algo por eso. La culpa la tiene el ser humano por haberse apartado de Dios y vivir egoístamente, porque en este país también nosotros tiramos comida que tenemos en abundancia donde otros se mueren de hambre. No le echemos la culpa a Dios. Tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Lucas 21:11, Jesús dice, y habrá terremotos, grandes terremotos, en diferentes lugares, hambres, pestilencias, terror, grandes señales en el cielo. ¿Qué significa todo esto? La ONU, ahí tienen otro ejemplo, alerta sobre el calentamiento global. Dice que hay un 50% de probabilidades de que en los próximos 5 años, si usted pensó que los años más calientes pasaron, olvídese, ya se vienen. Los próximos 5 años, la temperatura media anual del planeta supere 1.5 grados Celsius. Serán unos 4 Fahrenheit más o menos. Todo el planeta se está calentando en serio. Y usted sabe que las temperaturas cada vez son mayores. Ya Alexandra está transpirando con esto. Ay. La probabilidad del calentamiento superara esta marca eran casi nulas en el 2015, pero a partir de ese año, dice, no ha dejado de aumentar. 2017 y 2021 se calcularon un 10% de incremento de la temperatura y dice que entre el año 2022, ¿no?, del año pasado, hasta el 2026 va a llegar casi en un 50% el incremento. A partir de ese nuevo milenio está confirmada el colapso en la barrera de hielo de la Antártida. Fíjense qué interesante. El calentamiento derrite los polos. Ese hielo que se derrite, ese agua a algún lado va. El agua empieza a subir. Había un ingeniero que nosotros teníamos ayudándonos en la iglesia que dice, yo vi una marca que había en una casa de East Boston que ha crecido casi 40 centímetros de hace varios años atrás. El mar ha subido. ¿Por qué? Se ha derretido. ¿Y por qué es esto importante? Por el desencadenamiento que viene después. Hoy a la mañana, desayunando, pusimos The Weather Channel solo porque es un canal, Agustín desde chiquito decía, es lo más sano que hay, porque daba la temperatura. Pero hoy estuvimos viendo y ahí cuando compartíamos, estaba hablando acerca del calentamiento global y hablaba de una bacteria que apareció, ¿no? Hay un testimonio de una persona que esa bacteria aparece por el calentamiento del agua, el calentamiento global y había perjudicado a su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo el calentamiento global sube el agua, calienta el agua, produce mayores virus, bacterias
que empieza a afectarnos con cualquier otro tema de enfermedades. ¿Se van dando cuenta cómo desencadena una cosa con la otra? Lucas 21, 11, 25 y 26 dice: en la tierra habrá angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor. Los tsunamis vienen por justamente el movimiento de las placas tectónicas, y eso hace que haya justamente ese terremoto bajo del agua. Lo estamos viendo los terremotos actuales también. El director del laboratorio tectónico del Instituto Francés de Física Global dijo: la tendencia al aumento de la actividad sísmica del planeta es un hecho. La magnitud y duración de los últimos desastres naturales, como tsunami de Asia y últimos huracanes de aquí, lo confirman. Cada vez tenemos mayores terremotos. ¿Ustedes se han escuchado todo lo que ha visto en el último año? Cada vez mayor. La Organización Panamericana de Salud también dice: ¿por qué los desastres naturales parecen ser cada vez más frecuentes y mortíferos? Pues bueno, han aumentado, dicen ellos también, desde el siglo XX hasta ahora. Todo está en crecimiento, no hay nada que baje. Todo va cada vez mayor. Acabamos de pasar una pandemia y todavía estamos en ella. Mateo 24, 7, habrá pestes y hambres. Jesús lo dijo que va a haber pestes. Ya estaba profetizado. En el plan del Señor esto ya estaba bajo su control. Ya sabía que iba a pasar. No por Él, porque todo esto es un desencadenamiento de la obra del hombre. UNICEF dice que los niños se han enfrentado a una nueva normalidad devastadora y distorsionada por el COVID. Hay aumentos de niños que pasan hambre, que están aislados, violencias de abuso, sufren ansiedad. Dice que se ha interrumpido la educación, servicios de protección y salud también han caído, la vacunación sistemática también está restringida. La pandemia está llevando a la salud mental de los niños en cuestiones alarmantes, está llevando a las familias a la pobreza. Este tipo de alteraciones sociales y económicas pueden aumentar en otros países la posibilidad de que se produzcan matrimonios infantiles. Y sí, yo lo he visto eso también en algunas noticias de internet. Es que está todo dado vuelta, vamos al revés de lo que dijo Dios. ¿Usted se da cuenta de eso? Perdón, ¿es la primera vez que usted escucha todo esto? ¿Ya lo ha visto en televisión? ¿Qué hacemos? La Biblia dice que va a haber avances en la ciencia. Es la ciencia del bien y del mal. Desde que Adán y Eva tomaron ese fruto, la ciencia del bien y del mal cada vez aumenta. Y lo que parece que va a ser bueno, también se usa para lo malo. Cualquier cosa que descubran, esto está buenísimo, también está para lo malo. Lo mismo con la tecnología. La Biblia dice, Daniel 12:4, que la ciencia se aumentará. De hecho, fíjense que la preparación de los tiempos finales dice que va a venir también el anticristo. ¿Lo leyeron en la Biblia? Muchas veces, ¿no? Que va a aparecer alguien que va a gobernar este mundo. La iglesia no va a estar, pero se está preparando todo este terreno para esto. Y, por ejemplo, en Apocalipsis 13:5, Juan, que no tenía ni idea de tecnología, él dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. ¿Cómo que una imagen iba a hablar? ¿Cómo que iba a tener el poder y la decisión propia de mandar a matar a gente? Es que Juan solo pudo escribir esto, la imagen de la bestia está hablando, es rarísimo lo que él veía. Hoy por hoy para nosotros esto está claro por muchos asuntos de tecnología. Y me llama la atención esto, ¿no? Que esa realidad es que toma arbitrariamente decisiones, y si usted ha prestado atención a lo que es, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? Lo que es el chat GPT, usted encuentra con que le puede hacer preguntas a una computadora, a inteligencia artificial, y te responde. Y lo que es peor, la gente cree que eso es la respuesta que necesita. Ya los maestros y muchas escuelas están prohibiendo a los chicos que usen este tipo de chat porque reciben información, la procesan ellos mismos, ponen ahí su trabajo, así que copian trabajo, lo que tiene copyright también,
y además le creen a todo lo que se dice. Y está evidenciado también que mucho de eso la inteligencia artificial termina inventándola. Lean en internet, eso es lo que dice. Y tiene el poder, inclusive, de generar autorrespuestas y dar una apreciación moral de lo que uno está pidiendo. No, es que esto es terrible. ¿Hacia dónde vamos? Hay mucha gente que ya se está dando cuenta que esto es súper peligroso. Fíjense que si no sabemos controlar un celular, ¿qué hacemos con todo esto? Cuarto lugar, cuarta evidencia para darnos cuenta que el Señor está a las puertas y que estamos en el último tiempo, es la globalización económica, social, cultural, preparación del terreno para el anticristo, económico, ya lo dijo el Señor Mateo 24, del 15 al 16, y eso lo vemos en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, en cuestiones culturales. Hoy lo que nos pasa en este país también está pasando en Europa y en otros lugares del mundo. Es la unidad, entre comillas, ¿no?, que lleva a todo esto al principio de lo que el Señor dijo, ¿qué va a pasar en los últimos tiempos? Y nosotros estamos posicionados en los tiempos peligrosos. Aquí estamos nosotros. Así que la pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta ante la creciente corrupción que hay en el mundo? ¿Cómo nosotros enfrentamos todo lo que acabamos de leer, de saber, de conocer? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Lo dejamos pasar? En primer lugar, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionas tú frente a todo esto? Frente a estos últimos tiempos. ¿Crees que, y bueno, es lo que tiene que pasar? ¿Eres determinista? Diciendo, esto lo dijo Dios y va a pasar y yo no tengo nada que hacer. ¿O eres un activo en fe, entendiendo lo que Dios dice como misión para nosotros en este mundo? Porque esta realidad va a seguir creciendo. Nosotros estamos aquí y tenemos que saber que la palabra de Dios se va a cumplir en todo sentido. Los tiempos serán peligrosos, pero el Señor dijo que Él va a proteger a cada uno de sus hijos. El Señor ha dicho que nos va a dar poder y autoridad para echar fuera demonios. El Señor nos dijo que nosotros también vamos a poder tener autoridad para poder proclamar el mensaje del Evangelio. Así que el Señor nos va a proteger, nos va a cuidar siempre, hasta que el Señor nos venga a buscar. Pero nuestra reacción es, Señor, ¿qué está pasando en este mundo? Este mundo es tuyo, lo están corrompiendo. Es más, hermano, tú eres un coheredero con Cristo y este mundo te pertenece porque Jesús es el dueño y Él ha querido compartirlo contigo. ¿Te das cuenta que el diablo te está destruyendo tu mundo? ¿Te está destruyendo lo que el Señor te ha dado? ¿No te molesta eso? ¿No te mueve interiormente diciendo esto se tiene que acabar? Hay algo que tiene que pasarnos y es, hoy por hoy yo no tengo la autoridad política y social para cambiar las cosas, pero sí, segundo, tenemos poder. Tenemos poder del Espíritu Santo y poder de la palabra de Dios para poder hacer algo en esta situación. Entender que nuestro mensaje, el tercero, nuestro mensaje ha sido dado por el Señor para que nosotros transmitamos esta verdad. La palabra de Dios nos dice que para los últimos tiempos debemos nosotros velar y, ¿qué más? Orar. Velar y orar. Atento a la realidad y orando en todo tiempo. Por eso, la base que nosotros debemos tener frente a esta reacción es vamos a orar. Vamos a orar y vamos a despertarnos a esta realidad porque el Señor nos quiere usar, porque Dios quiere que nosotros seamos luz en las tinieblas. Hasta que el Señor no venga, nos ha dejado con propósito. Estamos aquí para afectar positivamente, espiritualmente, a las personas que están a nuestro alrededor. Somos capacitados con poder del Espíritu Santo para hacerlo. Nuestras expectativas es lo que Cristo hará. Nosotros no podemos cambiar a nadie, no cambiamos al mundo. De hecho, hay muchos grupos sociales que tratan de, entre comillas, cambiar al mundo. Y cada vez estamos peor. No hay ningún grupo que pare esto. La verdad, es así. Pero la Biblia dice que la iglesia de Cristo es luz en este mundo perdido. Dice que nosotros somos antorchas en una generación corrompida. Así que por más que las cosas se ponen más difíciles,
Usted no tiene que tener temor, usted tiene que agarrarse del Señor y decir, Señor, estoy aquí porque tengo un propósito. Estoy aquí porque me dejaste con autoridad, con visión y tengo un mensaje que compartir. Y lo voy a hacer porque soy tu hijo y tú has dicho que vas a respaldar con señales. Así que le vamos a creer a la palabra del Señor. Pero necesitamos hacer algo. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, ya sabemos, ¿no? Ya lo conocemos al tiempo. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Así que algo tenemos que hacer. Primero, levantarnos del sueño. ¿Saben que no sé si usted recuerda, hace algunos años atrás prediqué de este versículo y les recordaba que sueño es la palabra griega hipnos. Y acá viene hipnosis, adormecimiento. Ese adormecimiento cuando te cantan, ¿no es cierto? Ese arrorró y tú ya parece que te estás durmiendo ahí, ¿no? Eso significa adormecimiento. Dice, es hora de despertarnos de ese sueño. Porque el Señor viene, hermano. El Señor Jesús viene a buscar a su iglesia. Y la iglesia tiene que estar firme, santificada, preparada y predicando el mensaje claro. Así que tú y yo somos llamados a esa iglesia. No somos llamados a una iglesia dormida y que se deja arrastrar por el mundo. No, somos muy diferentes a eso. La iglesia cristiana Renacer ha sido llamada por el Señor para impactar, para desafiar, para predicar la palabra de verdad, para creerle al Señor con autoridad y movernos en autoridad. Somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que dar a conocer esa verdad.